Bueno, les decía que también íbamos a hablar de política, obviamente, de las elecciones. Hay dos candidatos que han quedado con posibilidades de ser presidente de la Nación, y uno de ellos es Javier Milei. Y les comento que la primera vez que yo escuché hablar de Javier Milei fue la persona que hoy nos acompaña en el estudio, que estaba muy entusiasmado con, digamos, con las ideas que recién comenzaban a conocerse de manera un poco más general de Javier Milei. Esa persona que está conmigo, a quien le voy a agradecer en mi nombre y en nombre de Ricardo Fonseca que se haya llegado, es el licenciado Spachesi. Es un hombre formado en ciencias económicas, pero además un activo militante de las ideas de Milei, del Partido Libertario. Así que muchas gracias por estar aquí, Agustín. Muchas gracias, estimado Kiko. Saludos a Ricardo, pronta recuperación. Te estamos extrañando y mucho, no porque Kiko lo conduzca mal, sino que Fonseca es una institución en el periodismo de Córdoba. Sí, no, además es casi imposible reemplazarlo, así que esperemos que el martes que viene ya va a estar aquí con nosotros. Bueno, la primera pregunta, una pregunta abierta de carácter general, Agustín, pasada, diría yo, las distintas sorpresas que hubo. La primera sorpresa en las PASO, donde nadie pensaba que iba a tener tan buena performance electoral Milei. Pasada la sorpresa de la primera vuelta, donde nadie esperaba que tuviera la performance que tuvo Massa. Bueno, estamos ahora ya en los tramos finales. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo estás viendo el proceso electoral? Mira, la verdad que el proceso electoral en Argentina siempre está lleno de particularidades, ¿no? Nosotros estamos muy esperanzados en el balotaje, que la gente nos va a acompañar. Esa enorme locomotora que pone el kirchnerismo, que es los elementos del Estado al servicio de una campaña electoral, los estamos viendo cuando incentivan la campaña del miedo, que el boleto a 1.500, que la nafta a 600, que el otro día 800, que vemos que la gente, lejos de tomarlo, lo está empezando a repudiar, se da cuenta que es mentira. Vemos que gran parte del aparato que le hizo obtener a Sergio Massa 36 puntos en la primera vuelta, ese es su techo, no tiene mucho más para recolectar, y es más, vemos como muchos concejales, intendentes, gobernadores que jugaron sus diputados nacionales y senadores nacionales en algunos casos de algunas provincias, ya no están trabajando tan a fondo con Sergio Massa, ¿no? La Libertad Avanza se vio incrementado en su cantidad de dirigentes, de la mano del apoyo de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich. ¿Vos creés que eso le suma? ¿Ha habido alguna discusión interna en la Libertad Avanza, por lo menos algunas personas que expresaron públicamente que no estaban de acuerdo en Buenos Aires, ¿no? Sí, no es el caso de Córdoba. En el caso de Córdoba estamos todos de acuerdo. De hecho, estamos coordinando la fiscalización con la gente del PRO de Córdoba, con Soder en Zucaría en Córdoba capital, con Laura Rodríguez Machado en el interior de la provincia. Y la verdad que estamos contentos, digamos, porque vemos que ellos han ido a hacer un apoyo incondicional, sin exigir cambios, sin exigir cargos a cambio del apoyo, ni mucho menos. O sea, ha sido un acuerdo muy honesto en ese sentido, de decir, venimos a apoyar porque o somos el cambio o no somos nada. Y tenemos claro que Sergio Massa, que llevó a Máximo Kirchner como primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, a Guado de Pedro, que viene gobernando hace 14 meses, no es el cambio de nada, ¿no? De hecho, estamos recolegiendo con una inflación del 149% anual acumulado, lo que este mismo ministro de Economía sembró, ¿no? Vemos que el nivel de presión fiscal es inadmisible en Argentina, que se han roto todos los parámetros de un equilibrio. Este nuevo ataque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, votado por los senadores y diputados del Frente Renovador, el partido político de Sergio Massa, hacen que se caiga esa nueva máscara que Sergio Massa se pone de que yo no soy kirchnerista, yo soy lo nuevo. Viene gobernando este país hace 14 meses y lo estamos sufriendo y mucho, ¿no? Tengo una pregunta. Este acuerdo con el hecho o no acuerdo, o apoyo que le da Macri a Milei, ¿hasta qué punto no le genera alguna tensión con la idea de que digamos, el eslogan principal durante la primera fase de la campaña fue contra la casta? Y Macri, bueno, es claramente una persona que tiene muchas
elecciones en la espalda, digamos, además ha sido presidente y es de un partido político. ¿No le generó eso alguna tensión en el discurso? Mira, yo considero que no, partiendo de la base de lo que nosotros tomamos como definición de casta. La definición de casta dice, bueno, a ver, personas que han tomado decisiones de gobierno en Argentina, que se han beneficiado de ellas y que no están dispuestos a cambiarlo. En el caso de Mauricio Macri, cuyo gobierno del 2015 al 19, condicionado por sus socios internos, no fue lo bueno que muchos confiamos y quisimos que fuera, y votamos para que así fuera, él ve la oportunidad en otro dirigente político y tiene la generosidad de apoyarlo. En política eso es muy raro, porque él ve que muchas de las propuestas y las ideas, dicho por él mismo, más del 90% de las cosas estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo no vamos a aunar ese esfuerzo en defensa de la República? Porque tengamos claro que el señor Sergio Tomás Massa es de lo más rancio de la política, ¿no? Una persona que ha pasado por un sinnúmero de espacios políticos, que nos dijo que iba a correr a los ñoquis de la Cámpora y ahora los apadrina, que su límite era Cristina Fernández de Kirchner y la quería ver presa, la puso como vicepresidenta de la Nación. Mejor dicho, ella lo puso a él como ministro. Mira, fue un pacto de tres. Sí, fue un pacto de tres. Fernández, los dos Fernández y Sergio Massa, que aportaba su caudal electoral. Pero vemos cómo sus hombres día a día en el Congreso han apoyado cada una de las leyes de este gobierno. Él es el ministro de Economía de este gobierno. O sea, un hecho inaudito que te quieras despegar de un gobierno del cual vos sos ministro. Sí, es casi presidente, ¿no? Porque el presidente no se lo ve. Con la suma del poder, me animo a decirte, ejecutivo, y con todo el riesgo de que estos pseudo chavistas que les gustan las relaciones con Irán, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, y que hoy en día están intentando voltear una Corte Suprema abriéndole un juicio político, que es una aberración, no solo política, sino jurídica, donde tenemos diputados nacionales de ese espacio, como Taijale, que se les han comprobado haciendo espionaje a dirigentes políticos y a integrantes de la Corte Suprema, un nivel de intromisión y avasallamiento de un poder sobre el otro. Sabemos que Sergio Tomás Massa es Néstor Kirchner potenciado. Recién mencionaste que, bueno, que Macri había apoyado las propuestas que están de acuerdo en un 90% o un 95%. Te hago una pregunta. Hay dos propuestas que suscitaron mucha discusión que fueron, dos declaraciones hechas por Milei. Una de ellas fue la idea de dolarizar la economía siguiendo, entre algunas variantes que menciono, las ideas de Ocampo, y la otra fue la de suprimir el Banco Central y dejar en todo caso solo la parte de superintendencia del sistema financiero. Sin embargo, da la impresión que eso ha salido un poco de la discusión y además dentro de la gente, en particular Patricia Bullrich había sido bastante crítica de la idea de la supresión del Banco Central. ¿Cómo se compatibiliza? ¿Sigue estando vigente esas ideas? Javier fue muy claro el domingo en las notas que dio en televisión. El cierre del Banco Central como mecanismo para que los políticos argentinos nos sigan robando mediante la emisión de moneda que genere inflación, no se discute. Es una política que él va a llevar a cabo, va a llevar adelante mediante el mecanismo de la dolarización en cualquiera de sus 5 variables. La de Emilio Ocampo es una. Y bueno, creo que la más adelante, la que muy probablemente se lleve a cabo. Yo entiendo que ha dicho de que Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central. Para cerrarlo. Para cerrarlo, sí. O sea que se supone que va a ser su estrategia. En eso no ha variado nada la postura de Javier. Nosotros entendemos que un país, y Kiko, vos sos licenciado en Economía, no hay ningún país en el mundo que ha sufrido durante tanto tiempo niveles tan altos de inflación como la República Argentina. Más allá del gobierno, radicales, peronistas, militares, desde la existencia misma del Banco Central, no hay país en el mundo que haya tenido los niveles, te repito, y durante tanto tiempo. Es por eso que necesitamos un remedio muy distinto al que se ha utilizado en muchos países. Porque la dolarización, el próximo presidente que gane las elecciones no puede volver atrás. Y la tentación de los políticos en Argentina siempre ha sido financiar el gasto público
en esto disiento con José María Las Heras, de financiar el gasto público con la emisión fiscal, lo cual nos empobrece absolutamente a todos los argentinos, dificulta el ahorro, dificulta la inversión, la generación de empleo y sobre todo estimula el robo. Porque en Argentina tenemos 7.8 puntos del PBI, del Producto Bruto Interno, que son de ineficiencia técnica, dice el Banco Mundial. Un nombre elegante para decirle, entre otras cosas, a la corrupción que hay en el Estado argentino. Y eso tenemos que terminarlo. El Estado tiene que estar enfocado en seguridad, justicia, salud, educación y defensa común. El resto de las cosas, que se encargue el sector privado, por favor, porque acá tenemos trenes que no funcionan y tienen 30.000 empleados. Aerolíneas Argentinas que nos cobra fortuna por un pasaje que no entra en la cantidad de pilotos que tienen para poder volar. Todo sobredimensionado, todo es una cuestión de tome y daca para poder ver quién pone más militantes a laburar en una determinada área del Estado o en alguna empresa del Estado. Eso se tiene que terminar de una vez y por todas en Argentina. Tengo una pregunta. Supongamos que Milei es el presidente. Obviamente de todas estas reformas que se mencionan, hay muchas de ellas que requieren un marco legal específico, que es una ley. Y que no va a tener el gobierno el control ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. ¿Cómo piensa? Alguien dijo que Milei pensaba gobernar por decreto. ¿Cómo piensa resolver el problema de la falta de, digamos, de poder parlamentario? A ver, con la incorporación de los diputados del PRO, si vamos a trabajar juntos en una coalición de gobierno de cara al periodo 2023-2027, en la Cámara de Diputados ya estamos muy cerca del quórum, hay que acordar con algunos partidos provinciales. En el Senado es un poco más complejo. Pero hay una realidad y un instrumento que prevé nuestra Constitución, ¿no? Que es la consulta popular, el referéndum. Pero uno no puede hacer un referéndum todas las semanas. No es todas las semanas, podemos hacer, como se hace en muchos países del mundo, podemos hacer un paquete de leyes y someterlas a referéndum. Raúl Alfonsín, para solucionar el problema de límites que teníamos con Chile, ¿qué es lo que hizo? Entonces, para estas cuestiones que son tan determinantes, los políticos argentinos históricamente han tenido miedo de consultarle a la gente. De hecho, vos sabés que en Córdoba esas herramientas existen desde el año 89. Sí. No se utilizaron nunca, porque para ponerlas en práctica son imposibles. De hecho, uno de los primeros proyectos que vamos a presentar en la legislatura de Córdoba es reformar la ley, porque actualmente está hecha para que no se pueda llevar adelante. Necesitas que un escribano público certifique que cada uno la firme, una locura. A nivel nacional no es así, es posible llevarla adelante y se impulsarán. Y se armará un paquete de leyes y si le vamos a preguntar a ustedes, a los que soportan el peso del Estado con sus impuestos, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren que dolaricemos? ¿Quieren que cerramos el Banco Central? Ya lo cerramos ya hace rato. ¿El Banco Central van a querer vivir sin inflación o no? Haremos otro paquete de medidas que incluya estatización, la privatización de empresas en manos de hoy y del Estado. Y para los temas dirimentes realmente trascendentales le consultaremos a los argentinos. Es a lo que los políticos le tienen mucho miedo, a que la gente tome decisiones. Te hago una última pregunta que tiene que ver estrictamente con la estrategia electoral. Ha habido declaraciones de personas, digamos, muy formadas y honorables, que le han traído inconvenientes cuando se hacen mención, por ejemplo, a un mercado de órganos o a la aportación de armas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual no han podido pulir esas partes del discurso? Es que no hace falta pulir lo que no existió. A ver, nunca la Libertad Avanza, ni de orden nacional, ni de orden provincial, propició la compra-venta de órganos, ni la libre portación de armas. Nosotros lo que sostenemos es que se aplique la actual Ley Nacional de Armas, la que rige hoy, ¿no? Que le permite a los ciudadanos que cumplen test de idoneidad de tiro, estudios psicológicos, físicos, que tengan que dar un domicilio cierto, que tengan que explicar de qué viven, la posibilidad de tener un arma para resguardo de sus bienes y de su vida y la de su familia. Nosotros pedimos que se aplique eso, simplemente eso, Kiko, no otra cosa. Y con respecto al tema del mercado de órganos,
que está mal, la palabra creo que es un problema comunicacional, hay que ser muy, pero lo dijo Diana, muy ¿no? claro. Diana, que es Bonino, una brillante comunicadora, una gran economista, una mujer sumamente formada. y es egresada de nuestra universidad pública. Sí, y después si querés charlamos también de la universidad. Pero el término correcto es un banco, porque la gente está acostumbrada al banco de sangre. Cuando necesitamos un donante, ¿qué es lo que hacemos? Va al banco. Vamos al banco. Existe a nivel mundial un banco de células madres para trasplante de órganos. Yo tengo un familiar que en este momento está necesitando un trasplante de órgano, un trasplante de médula de una de mis tías. ¿Sabes a qué recurre? Porque ninguna de sus hermanas es compatible. Al Banco Mundial de Médula Ósea. Nosotros lo que decimos es ampliemos esa posibilidad en Argentina para quien no consigue un riñón en Argentina lo pueda conseguir en otro país. Y si hay un riñón en Argentina que no se puede usar en Argentina, por la histocompatibilidad y lo difícil que eso es, que lo podamos donar en otro país. No estamos hablando ni de intercambio de dinero ni de nada raro, ¿eh? Espero haber sido lo suficientemente claro con los dos temas, Kiko. Última pregunta, porque se me va el programa. ¿Cuál es la opinión, la idea que tienen respecto de la universidad pública? A ver, nosotros planteamos que las reformas de educación son de tercer grado, o sea, de acá a 30 años. La educación en Argentina es de orden federal, la mayor parte, ¿no? Desde jardín, de las salitas maternales hasta el secundario, depende de las provincias, eso lo debe acomodar cada provincia. Nosotros de acá a 30 años, cuando solucionemos problemas mucho más urgentes como la inflación, la falta de crecimiento, la falta de generación de empleo, la inseguridad, etcétera, 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 replanteamos que hay que reformular el sistema de educación en Argentina. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy nosotros subsidiamos la oferta educativa. Nosotros le damos un montón de plata, de hecho somos uno de los países de Latinoamérica que más invierte, casi 9 puntos del PBI en educación. Cuando vemos los resultados, vemos que son bastante malos, lamentablemente. En Argentina se gradúa el 1% de los graduados de origen pobre. El porcentaje de graduados sobre total de ingresantes es muy bajo. Vemos que los planes de estudios son todos altamente ideologizados. No hay muchas universidades donde se estudien autores liberales, por ejemplo. La CONEAU, que es el organismo que regula quién da títulos oficiales y quién no, te hace una bajada de línea más que clara, de cuáles son los autores que se deben estudiar y cuáles no. Pero al margen de eso, nosotros ¿qué decimos? Dejemos de darle la plata a las universidades y se la demos a las familias de esos alumnos vía un voucher que solamente se puede gastar en educación, no se pueden ir de vacaciones, hacer las compras en súper, nada con esa plata, y que ellos decidan a qué universidad ir. Si van a ir a la Universidad Nacional de Córdoba, si van a ir a la Blas Pascal, si van a ir a la Siglo XXI, si van a ir a la UTN, a la aeronáutica, porque eso ¿qué es lo que genera? Que las universidades se tornen lo más atractiva posible para sus alumnos. ¿Y qué significa ser atractiva para una universidad? Que te dé la mejor formación posible para que consigas el mejor trabajo posible, para que no solo lo puedas desempeñar profesionalmente con calidad, sino obtener el mejor sueldo posible. Hoy estamos haciendo al revés. Le damos la plata a las universidades y el poder lo tienen las casas de estudio, la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros lo que queremos es dárselo a la gente para que ellos decidan qué hacer con esa plata. O sea, no van a arancelar la universidad. No, porque con el voucher va a estar cubierto. Si la persona opta por la Universidad Nacional de Córdoba, va a estar 100% cubierto. Si opta por otra casa de estudio, habrá que ver si le alcanza, si tiene que poner más, menos. Eso será una decisión de cada una de las otras altas casas de estudio. Bueno, Agustín, te vuelvo a agradecer. Te vamos a invitar de nuevo después. Si Milei es presidente, cuando sea presidente, para ver cómo le va. Y si no es, para que charlemos de por qué no fue. Pero te agradezco realmente mucho que te hayas llegado hasta el estudio. Te agradezco, Kiko, a la gente pedirle por favor, el domingo 19 Argentina juega mucho más que la final del mundo, con la diferencia de que no hay alargue, no hay penales, es cara o seca, no hay otras alternativas. Es un fin de semana largo, sé que a mucha gente le hace falta descansar. Le pedimos a los cordobeses, a los argentinos, que hagan el esfuerzo, que se queden, que vayan a votar todos con su familia, sin miedo, sin bronca, pero sabiendo que Argentina tiene otro futuro posible.